Buenas tardes, esperemos que se conecten el resto de compañeros para empezar la clase. Buenas tardes con todos. Esta nueva sesión del taller. Hoy nos toca ver sobre cine ecuatoriano. Para esto quiero empezar presentándoles un documental reciente hecho por dos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana sobre el cine y la memoria. Es un cortometraje documental con varias entrevistas a algunos cineastas ecuatorianos. Entonces veamos este trabajo y enseguida seguimos conversando. Gracias. Acá nosotros pudimos tener una experiencia con un señor Ryder Simmons, este productor de Los Hieleros del Chimborazo. Entonces cuando vino él, yo le tenía separado unas películas de distintos títulos, no sabía de qué se trataba. Y cuando le dije que por favor me diera traduciendo, el hombre saltaba de alegría y enloqueció, me cogió, me marcó, por poco hasta me lanzó como a un bebé. Digo, ¿qué le pasa a este hombre? Había sido que esa película ha sido ganadora del Oso de Oro
Entonces, él había recorrido el mundo entero y no encontró aquí. Entonces, la memoria acá se ha mantenido, se conserva, se cuida, y yo creo que aquí en la Cinemateca la memoria está viva. A ver, verás, el cine ecuatoriano, digamos, es una búsqueda permanente, ¿no? Compleja de un colectivo, de un nosotros. Es la construcción de un nosotros, ¿no? Complejo. Como es un acto colectivo hacer cine, también es el acto de un momento de un país. Por ejemplo, si vos ves Rata, Ratones y Rateros, si ves Cuando me toque a mí. Tengo la solución a la profunda crisis económica y financiera por la que atravesamos, people. ¿De qué crees que murió? De amor, tiene una cara de sufridor única este. Un idilio que termina bien, diría yo. Son preocupaciones de los cineastas que responden a un contexto. Entonces, y no solo es una persona, es como un grupo de gente alrededor de una idea, ¿no? En Guayaquil también, pues para mí era muy importante tratar de retratar bien y de retratar bien el contraste entre el mundo de la gente más acomodada versus el mundo de la gente que está luchando por sobrevivir. Ahí juega mucho, digamos, ¿no? Lo importante del cine es que, y del archivo para mí, es que se convierte en un pretexto para hablar del contexto, de lo que pasaba en ese tiempo, de cómo estábamos viviendo, además de quién filmaba y quién se dejaba filmar también, ¿no? Esto que estamos haciendo, el momento que estoy diciendo ya es pasado, ya es pasado. Y esa es la característica y la naturaleza del audiovisual, de la imagen. En varias de mis películas he fotografiado cosas que ya no existen, o sea, en Rata, Ratón, Rateros, por ejemplo, el Cerro de Santa, o sea, el Cerro de Santana, las gradas de las Peñas, cómo eran en ese entonces era otra que la realidad de ahora. La imagen registra el instante de un instante que al mismo instante de ser ya fue. Y esa es la naturaleza del cine, ser memoria, pero es una memoria colectiva. Y la memoria colectiva genera pertenencia. Entonces a mí siempre me pareció el cine algo así como algo mágico, y ya cuando era la ficción, digamos, pero cuando es una cosa documental, que uno piensa que realmente existió, entonces me acuerdo que me atraía y me atrae mucho como ver archivo como esto de una huella en el tiempo, si es como un acto mágico que eso quedó, y esa gente, siempre veo gente, por ejemplo, en 1920 y pienso, esa gente ya está muerta, ya, o sea, ya no está, ¿no? Entonces es como el archivo como un aspecto mágico de la memoria, de cómo eso se queda impregnado y cómo existe, y además cómo existe en físico, porque es en celuloide. Entonces eso hace como que esté impregnado en un objeto, ¿no? Es algo análogo, algo que se puede tocar, es como la memoria tocable. Porque justamente el cine es eso también, ¿no? Es memoria, o sea, al rato que de repente desaparece una película, desaparece una evidencia, desaparece el poder ver un espacio, la memoria que se crea ahí es igual una memoria subjetiva, ¿no? Con la perspectiva del cineasta. El cine memoria, para mí, es poder conservar acontecimientos que se han dado acá en el país en distintos ámbitos. Al poder lograr rescatar las imágenes en un film escáner, de un material que está en descomposición, ese cine no se pierde, se conserva y se va a conservar por mucho tiempo. Para mí no hace falta ni siquiera como que hacer explícita el enunciado cine memoria. Cine es memoria para mí. Así que hablar de un cine memoria efectivamente puede ser tremendamente interesante, importante para entender cómo funciona la memoria en las sociedades contemporáneas. Entonces, el cine en sí mismo es una memoria. ¿Qué es la memoria para los pueblos? Es lo que hay que preguntar. ¿Qué es la memoria para nosotros? Es lo que hay que preguntarnos. Para el Ecuador la memoria es del olvido, y es lo que hay que corregir. Para eso sirve el cine.
Con mi corazón en Yambo es un retrato de toda una época y de una manera de percibir el mundo en esa época y de percibir la situación y la violencia dentro de lo que era el Ecuador en esa época. Y ya te digo, en el caso del Ecuador, el cine se vuelve necesario porque somos una alquimia de amnesia fabulosa, los ecuatorianos, que es una forma no solo de extravío frente a nosotros mismos, frente a ese desafío de construirnos como colectivo diverso, sino a no reconocernos. Y básicamente, gracias a la Cinemateca, tenemos imágenes de distintos momentos de la sociedad ecuatoriana que son documentos audiovisuales tremendamente importantes y de tremendo valor histórico. Porque básicamente el documento audiovisual permite acceder a aspectos del pasado que otros documentos no permitirían. Por ejemplo, al ver una película de los años 30 o de los años 50, podemos ver cosas que en una carta o en un documento escrito no están, ¿no? Por ejemplo, las formas de vestir, la disposición arquitectónica de la ciudad, generan una memoria que es una memoria distinta a otro tipo de memorias como podría ser la oral o la escrita, ¿no? Si tú revisas la historia del cine mundial, el cine norteamericano es la memoria del pueblo norteamericano. Y si tú ves el cine en Francia, que es donde se inventa el cine es considerado parte de la soberanía nacional, porque es la pertenencia, porque genera pertenencias, genera, por lo tanto, identidades. El sentido de respeto a ese arte como identidad de país, como identidad de una colectividad, como identidad de un nosotros. Muchas veces he visto yo en las películas que he logrado mirar del patrimonio filmado, que la gente saluda a la cámara, y ahí estamos. O sea, y eso se ha reiterado no solo en los años 20, se reiteró en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80. El ver cosas que ya no existen, o lugares que han cambiado, el mismo terminal terrestre de Comandá, que ahora es otra cosa totalmente, y el hecho de que exista un récord sí es importantísimo para nuestra memoria, ¿no? Para saber quiénes somos, de dónde venimos. Y mientras nosotros podamos hacer relatos, hacer historias, hacer cuentos, estamos haciendo lo correcto. O sea, estamos contándonos la vida. O sea, en los países o en las colectividades donde no ha habido cine, el primer impacto es la sorpresa de verse reflejados. Esos desfiles de los años 30, donde la gente está expectando en medio de un bosque, y es por aquí, por la Carolina, por Iñaquito, esperando que llegue el avión. Ese para mí es un comportamiento ecuatoriano y más todavía porque ni el avión ni llegó, o sea, se equivocó y se pasó de largo a la Tacunga, creo. Pero ese es un primer momento. Yo creo que todavía el Ecuador está en ese primer momento. Todavía nos festejamos el vernos. Y hemos avanzado bastante, desde Dos para el Camino que hizo Jaime Cuesta, hasta pasando por La Tigra a la de Sebastián, las de Sebastián. Ya hemos avanzado, entonces ya la gente ya no solo se festeja de verse, sino que empieza a ver qué hay detrás de todo eso, qué historias tenemos. Unas duelen, otras no duelen, otras no. Y empezamos a vernos y a admitirnos como somos y a criticarnos también. Vieron que hay este boom de documental ecuatoriano, como que las películas más vistas en los últimos tiempos han sido documentales. Y creo que tiene que ver con esto de que nos vemos ahí, nos vemos reflejados. Es como que esto de, siempre decían de por qué tan lejos pegó tanto, por ejemplo. ¿Quién es ese, tía? Hola, soy Jesús. No te importa llevarnos a los dos. Francisco, hermano, pero me puedes llamar como todos, el iguana. No te importa llevarnos a los tres. ¡Gol! ¡Gol, chucha, gol! De pronto vos te veías ahí, como quiteño, digamos, ¿no? Vos decías, chuta, yo hablo así, yo me veo así, ¿no? Entonces,
Creo que eso hace como, eso activa, como tiene que ver con el cine como activador de memoria y de quién eres, digamos, de quién eres también, ¿no? Y asomó el cine, es como que, bueno, dejen nomás, o sea, el cine ya lo agarró. O sea, la vida fue agarrada por el cine de alguna manera. Entonces, creo que el acto de filmar es un acto de hacer memoria, totalmente. Digamos, la primera vertiente de los cineastas de los años 70 fue la historia, como una necesidad de, a ver, mostremos lo que somos. Entonces está Don Eloy, está Montonera, está... Despachó un batallón del ejército al mando del coronel Ignacio Paredes y las huestes de Daquilema fueron desbandadas. Daquilema, ¿ya? Que recrean episodios, momentos de la historia del Ecuador. Y en ese sentido son películas que recuperan la memoria a su manera. Algo que he escuchado mucho en las charlas que hemos hecho así es que la gente dice que somos un país que no recuerda y que somos un país que olvida, que somos un país que no guarda y que no preserva, por ejemplo. Entonces el cine funciona como una cronología de nuestra historia también audiovisual, ¿no? Creo que sí se puede más o menos ver un retrato bastante, no sé, bastante extenso de lo que es la realidad ecuatoriana en esta época reciente. Uno ve claramente también el cine a quién estaba vinculado, quién estaban haciendo. Entonces sí funciona como una especie de línea de tiempo de nuestros recuerdos, creo yo. Pero es la generación de los 70 la que se propone, no como conciencia, sino como una respuesta a una necesidad del alma de un país, ¿no? Ese derecho que uno tiene a soñar. Y el cine es una ventana, una puerta para soñar. O sea, el cine y la memoria también, lo digo yo, es el detalle pequeño, que es grande, o sea, que de algún modo te cuenta la vida alrededor de ese detalle pequeño. Pero sí me parece súper importante que el cine retrate una realidad, o sea, a mí me frustra mucho que estemos acostumbrados a ver la realidad de otros países casi como que fuera la nuestra. Y hay documentales que el tiempo les hace ser memoria, porque eso que filmaron ya no es, ya dejó de ser. Karl Gartemann filmó una realidad en los años 70 que ya no es, que ya no existe. Nosotros filmamos los testimonios de los sobrevivientes del 15 de noviembre y ninguno vive, entonces es memoria. Entonces el tiempo le añade ese componente de lo que llamamos memoria, pero en sí mismo el cine es memoria. Una persona de aquí de Ecuador tiene pocos referentes de cómo funcionan las cosas de aquí ya en la pantalla grande, ya en la televisión, y creo que con el paso del tiempo es súper importante que existan esas referencias. O sea, de repente el ver, yo que sé, una imagen de Guayaquil en el cine en los años 60 o 70, había varias cosas que de repente uno dice, wow, ese mundo yo no conocía, no lo había visto en imágenes, no lo había visto de esa manera. Y sí es muy potente el tener un récord de eso, el tener una memoria es importantísimo. El tema de la muerte de Jaime Roldós, que de alguna manera se lo podría leer, hay informes, hay libros al respecto, ¿cierto? Básicamente la hipótesis de que fue un asesinato y no un accidente. Esa preocupación, que es una preocupación generacional que mucha gente más o menos de la edad de los cineastas lo tenía como un problema irresuelto de la memoria. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando al piloto de la nave. Tardaron apenas 8 días en dar su informe definitivo. La verdad de los hechos investigados con profunda... Yo preferiría saber que ellos murieron como accidente. Adquiere una forma que conecta con esta sensibilidad visual y esa película por eso tiene tanta fuerza y tantos espectadores, ¿no?
porque está como resolviendo preguntas de la memoria que estaban latentes ahí para toda una generación. Yo he visto, por ejemplo, aquí que la gente sale muy afectada, por ejemplo, a veces. Entonces dice, yo nunca me había enfrentado a esto, nunca había visto algo así, no se me había ocurrido nunca. Pero sí creo que puede como, o sea, como hacerte ver cosas que vos no tenías ni idea. O sea, que no estaban cerca tuyo, que vos ni siquiera te lo habías planteado, por ejemplo. Y de pronto dicen como que, pero me afectó, o sea, me afecta directamente a la final, digamos, porque es mi historia, porque es mi país, porque tiene que ver con eso. Algo parecido pasa con Mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo. Pero es esta película la que es capaz de volver ese problema, que estaba de alguna manera incluso olvidado, en algo actual, contemporáneo, genera una presión en la opinión pública, genera una forma de entender el problema mucho más personal, mucho más íntima. Salían como ratoncitos ya. Niños, buenos estudiantes, con salud. La vida iba muy linda y todo parecía normal hasta que todo fue normal. Hay una película maravillosa que lo hizo el padre Crespi y él filmó una película sobre los Shuar, pero en 1930. Es una película donde tú vas a ver un Ecuador que ya no existe. Un Ecuador que ustedes, jóvenes, ni siquiera se imaginan cómo era. Y él lo filmó. El cine puede mostrar un tipo de relato que quizás no está en la televisión o quizás no está en las redes sociales, que puede ser un relato como mucho más profundo, una forma de ser particular vinculada a un personaje que nos puede permitir entender la complejidad social, cultural, psicológica de los individuos, ¿no? O sea, me parece que sí es un asunto narrativo, de qué tan bien contado está. O sea, ¿por qué funcionó tanto Jaime Roldós y Con mi corazón en Yambo, por ejemplo? Porque hay una investigación rigurosísima en todo sentido. Está súper bien filmada técnicamente. El audio es impecable, el audio. Entonces, a mí ahí me parece, pensando en lo que vos dices, que hay ciertas piezas cinematográficas que son importantes por la rigurosidad de los realizadores al hacerla y cómo quieren mostrar esa memoria. O sea, no sé si superficial, o para mí es tan evidente que sí, el cine memoria del Ecuador es el cine que se ha hecho en el Ecuador. A pesar de que uno pueda decir, no, bueno, es que hay una parte del cine que tiene demasiada influencia extranjera, o no, este cine es muy elitista, no, este otro cine en cambio es muy amateur, entonces tampoco refleja. Yo creo que esas diversidades hacen del cine el cine memoria, absolutamente, para mí es así. Lo que vos filmas, lo que vos quieres que se refleje en la pantalla, está de por medio de tu posición política, la forma en cómo vos estás viendo el mundo. Entonces, por eso creo que hay una importancia sobre quién está haciendo cine y quién tiene acceso al cine, por ejemplo. Con qué actores y qué sujetos son aquellos que pueden legitimar sus recuerdos y su memoria, y también qué tipos de memoria o de registros o de audiovisuales son olvidados, ¿no? A pesar de que estén ahí presentes, pero hay sistemas sociales de sanción, de legitimización, de invisibilización. Y entonces el tema es un poco más complejo, porque no es solo el hecho de registrar, sino cómo ese registro puede convertirse en la memoria de una cultura, de un país, de unos individuos. Es una política de la sociedad, es una conciencia respecto de uno mismo, de la diversidad. Y en eso el cine tiene mucha importancia. Por eso te digo, el cine en sí mismo es una memoria que te conmueve. Esa es otra forma de conocer la vida. Y de eso se trata, de hacer películas que conmuevan. O sea, nosotros pensamos, por ejemplo, las cosas que se grababan los migrantes, por ejemplo. Vos dices, es un asunto privado. Pero si hay un cineasta que toma esos registros y lo convierte en una historia, en una narrativa, entonces tiene que ver también con la intención del cineasta de qué hacer y para qué estás haciendo eso. O sea, cualquier registro audiovisual se puede convertir en memoria, cualquiera. No cualquier registro audiovisual es cine, eso sí. Y esta es una de las cosas que abandera la Cinemateca. Nosotros tratamos de tener aquí todo. Cualquier tipo de registro es
es válido para construir y sostener el patrimonio fílmico, cualquiera. E incluso nosotros somos parte de toda una red de cinematecas del mundo, la FIAF, y el concepto de la FIAF es hay que guardar todo. El arte del cine es una herramienta poderosísima de educación y de discusión política. Entonces, por eso sí hay una responsabilidad de la Cinemateca de ver qué se pone, por ejemplo, qué está en discusión cuando hacemos lo de Tesoro Remix también. Me parece que hay dos cosas importantes. Por un lado está todo el tema de respaldo institucional a una labor de preservación del patrimonio fílmico, que en verdad en el país yo creo que efectivamente hace falta mayor respaldo institucional, presupuestario, legal, y en ese sentido la Cinemateca ha remado contracorriente, con poquísimos recursos, con un limitado margen de maniobra porque no hay una legislación específica al respecto. Sin embargo, y así, la Cinemateca ha logrado hacer un trabajo tremendamente importante en la preservación de la memoria fílmica. Entonces, creo que hay una importancia importantísima, digamos, que debería haber en todo el país. O sea, deberían haber cines independientes en todo el país, por ejemplo. Que ese es un lujo que hay en Quito, pero en otras ciudades no hay, por ejemplo. Vos solo puedes ver lo que está en los cines comerciales y se acabó. Y ese es el reto. Pero el problema es que los cineastas tampoco identifican esa necesidad de hacer de la Cinemateca un espacio propio del cine ecuatoriano. No de los cineastas, sino del cine ecuatoriano. Y por lo tanto hay que empeñarse en sacar a la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Y esa es la gran tarea que ojalá los cineastas conscientes o en sueños puedan hacerlo. Por eso es que el creador de la Cinemateca, con Vilma Granda, que fue la directora que le tomó la posta, la idea era no solamente conservar, sino difundir. Entonces hemos tenido una tenaz batalla para poder conseguir por medio de convenios y logramos el film escáner. Entonces las imágenes que se deterioran es posible rescatar la información, porque las imágenes cuando están en un sitio no apropiado se descomponen. Es importantísimo la labor de una cinemateca. Creo que una cinemateca es un vínculo, primero que nada, es un vínculo entre un público que a veces no se sabe público todavía y todo un mundo de cine que se ha hecho en ese país. Tradicionalmente las cinematecas eran la manera de ver cine que no había tenido una distribución comercial, una distribución convencional, pero que su objetivo es realmente lograr, yo creo que por un lado preservar y generar un espacio para que el cine no se pierda, para que exista justamente esa memoria. Bien, ese era un poco el trabajo que les quería presentar, en donde claramente habla del cine y de la memoria, ¿no? Esto que estamos abordando, un poco lo que dice Pocho Álvarez, somos un país que olvidamos rápidamente, que no conservamos la memoria. Y de ahí la importancia del cine como documento, no solo como documento histórico, sino el cine como memoria. Por eso muchas veces yo les he dicho, la Cinemateca está abierta a que cualquier trabajo que tengan ustedes y que quieran dejarlo ahí
en el archivo para futuras generaciones está abierto, ¿no? Ahora que hay la facilidad de lo digital, pueden dejar una copia en digital para que se preserve los trabajos que ustedes tienen dentro del archivo de la Cinemateca. Y yo no sé si ustedes lograron leer el texto que les mandé, pero es importante entender que los trabajos audiovisuales no solo que preservan esa memoria, sino que esa memoria se la va actualizando. Uno de los hechos más dolorosos para todos fue la quema de la Cinemateca de Brasil. ¿Por qué, por qué pasó esto? Porque hay gobiernos indolentes, indulgentes, que no se preocupan de rescatar la memoria, ¿no? No les interesa y muchas veces no dan fondos para que esto se preserve, ¿no? Ahí en Brasil se perdieron muchos filmes importantes, ¿no? Y no es solo una pérdida para Brasil, sino es una pérdida para la humanidad. Hay que entender que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros preservamos, no solo preservamos para el Ecuador, sino que estamos preservando para la humanidad. Dicho esto, no sé quién quiera aportar algo más con respecto a esto, al cine como memoria y de la importancia de guardar estos documentos, ¿no? Estos documentos fílmicos, ¿no? Cualquiera de los trabajos, porque es eso, es necesario que se conserve y se preserve la memoria. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún punto de vista que quiera comentar, ya sea del documental o del texto o de la película también. El botón de nácar, no sé si alcanzaron a verla. ¿Alguien que desee participar? Sí, le escuchamos, Byron, por favor. Buenas noches, profe, compañeros, buenas noches. Bueno, en mi punto de vista sería, desde que inició la humanidad principalmente, ellos vieron la manera de ir guardando sus vivencias, sus recuerdos, ¿no? Como podemos ver en el arte rupestre y todo eso. Entonces, ya muchos años después, cuando ya se creó el cine, o sea, las cámaras, vieron la mejor manera de retratar ya no solo por relatos o dibujos, sino ya de la imagen original. De, por ejemplo, algún líder que tenían, lo grababan ahí y se les quedó en la memoria. Estaba viendo una película, o sea, sí es de Hollywood, no es sobre Pancho Villa. En este caso, el protagonista, el Pancho Villa, lo hace Antonio Banderas. En esa película retrata que en una ocasión Pancho Villa contrata los derechos mejor dicho, contrata a la compañía Mutual para que filmen la Revolución Mexicana al señor Griffith, a él los contrató. Entonces ellos van y filman la revolución, pero ya cuando Pancho Villa muere, se pierden esos rollos, los rollos de esas películas de la revolución. Entonces un joven se dedicó a investigar y él descubrió en algunos estados en algunas ciudades de California, algunos rollos se encontró sobre esto, pero las partes en las que salía Pancho Villa fueron eliminadas. Solo salen las personas ahí en la frontera echando bala, pues, ¿no? En la Revolución Mexicana. Entonces, esto es eso me enfoco, ¿no? Que también, como usted dice, del incendio de la Cinemateca en Brasil, tal vez lastimosamente se ocultó esa información por temas políticos para ocultar esa historia o tergiversarla, ¿no? Lastimosamente, acomodarla al gusto de las personas que quisieron de alguna manera modificarla. Y eso vimos también en la del botón de nácar, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba de personas aisladas, como acá en Ecuador tenemos los Tagaer y Taromenane. Igual, son pueblos aislados, dice, se enfocaban en los mapuches, la gente, pero no tenían idea de los pueblos que vivían más allá, más lejos, y que de alguna manera fueron poco colonizados o después fueron colonizados muchos años después de los otros, ¿no? Entonces,
como hizo el padre Crespi con los Shuar grabándolos. Si no existieran estas cosas, tal vez la historia sería, como le digo, acomodada para las personas que nos la cuentan de alguna manera desde su punto de vista, ¿no? Pero hay pruebas que nos dicen, no, miren, esto fue así, esto no sucedió así. Por ejemplo, Salvador Allende, muchas personas le pueden decir, no, era un villano y por eso llegaron y lo sacaron. No, viejo, acá pasó esto. Mira, llegó Pinochet y él fue terrible, mató gente y todo eso. Pinochet no fue ningún líder bueno, Pinochet fue de lo peor que hubo. Y es gracias a esto, ¿no? A la memoria también que se conserva audiovisual, no solo los relatos, porque en los relatos puede mentir la gente. Pero si seguimos fomentando esto de grabarnos hoy, que tenemos la posibilidad de tener un celular con buenas cámaras y tratar de recordar eso, ¿no? Pues, por ejemplo, los grabamos de niños a nuestros primos y 10 años después les mostramos esos videos y a todos nos causa risa, pero ahí está, lo que antes no teníamos nosotros, tal vez en alguna foto teníamos nosotros antes en los 90, hoy en nuestras generaciones actuales pues, tienen el derecho de tener esa memoria de un video de recordar toda su genealogía y todo eso. Entonces, a lo que voy, profe, es que la importancia de guardar la memoria audiovisual debería ser deber de todos, no solo de las personas que nos gusta este tema del cine, sino debería ser deber de todos, porque ahí está la historia, una historia que no tienen derecho a tergiversarla o acomodarla a gustos políticos, sino que la verdad detrás de todo esto está ahí. Y bueno, ese es mi punto de vista, profe. Muchas gracias. Gracias, Byron. Sí, es muy importante lo que usted nos acaba de decir y una cosa que mencionó que es real, como muchas veces esta memoria también es tergiversada, ¿no? Es manipulada. Por ejemplo, esto de Pancho Villa, él contrató, pero no hay esa memoria de quién fue Pancho Villa. Creo que el Instituto Mexicano conserva igual que han recuperado algunas cosas y los mexicanos han sido buenos en eso, en preservar una buena memoria audiovisual, fotográfica de la revolución. Yo alguna vez les decía, nosotros, por ejemplo, de la Revolución Liberal no conservamos nada. No conservamos nada, no hay fotos, no hay videos, no hay nada. En cambio, es increíble en México cómo tienen un archivo impresionante de fotografía, de videos, de cosas de la revolución. Inclusive para un investigador es factible acceder a esos archivos y darse cuenta de que eso, hay una memoria visual. Igual que lo que hizo Patricio Guzmán, el director del Botón de Nácar, recuperando esos archivos fotográficos de estos pueblos olvidados, no solo olvidados, sino masacrados. Era increíble cómo iban los colonos y les pagaban por un testículo de un hombre, por un seno de una mujer, por una oreja de un niño. O sea, son cosas muy terribles que nosotros decimos, ¿cómo?